Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 56. Beastquest. En Gufa, Muma, parte 6, las lentes del dispositivo óptico captaron el resplandor del atardecer que rodeaba el yacimiento arqueológico. Desde una posición elevada entre el denso grupo de palmeras datileras, se hizo visible la disposición del antiguo yacimiento de Tel Ibrahim. En el perímetro alambrado había 6 puntos de acceso principales, cada uno equipado con cámaras de seguridad estándar que giraban siguiendo arcos fijos. 3 parejas de guardias locales patrullaban a pie el sector central, aunque su avance se veía dificultado por el polvo húmedo que se elevaba de los cimientos de adobe expuestos. Evaluó su propio estado de lucidez y observó que eran las 4:40, según indicaba el reloj en su muñeca. Kiara observa al grupo con voz baja, apenas audible entre las hojas de las palmeras donde se esconden. Nos quedan menos de 20 minutos para que termine el horario de visitas. Todavía no ha llegado ningún guardia de seguridad adicional, así que podemos movernos si queremos. Ella hizo colapsar el telescopio, provocando que la masa del instrumento se transformara de nuevo en energía magenta. Como resultado, los dedos extendidos de Koyanskaya solo encontraron aire vacío donde antes estaba el telescopio. La magnate tenía la intención de usar el equipo óptico para su propio reconocimiento táctico, y su expresión se endureció al darse la vuelta. Se trataba de un reflector Maksutov Cassegrain de alta gama, una pieza de ingeniería de grado militar, exactamente el tipo de equipo diseñado para la cartografía lunar que Kiara había utilizado anteriormente para evaluaciones mucho más invasivas y voyeuristas de las proporciones desnudas de Koyanskaya. Parásito hinchado, un especialista en reconocimiento profesional no comparte herramientas, pero la cortesía básica sugiere que no se elimine el equipo por despecho. Kiara se cruza de brazos, con total naturalidad. No es que lo necesitaras. A menos que disfrutes arriesgándote a disgustar a tu madre. Las orejas de Koyanskaya se aplanan, pero no insiste. Sabe que es mejor no discutir cuando Kiara decide que algo se queda o se va. Kiara se vuelve hacia Tiamat, que está apoyada en el grueso tronco de la palmera. Nuestra pequeña guía tiene las coordenadas exactas. Dijiste que la entrada que necesitamos está por aquí. ¿Está dentro del recinto? Tiamat asiente, mientras sus dedos retuercen el dobladillo de su blusa. Las barreras contemporáneas de tierra y los marcadores históricos eran meras capas superficiales sobre un paisaje que ella había cartografiado mucho antes de que la humanidad tuviera un término para la muerte. Este lugar tiene múltiples entradas, no solo una. Durante miles de años, ha estado vinculado al inframundo. El nombre de la ciudad se ha asociado históricamente con la muerte, incluso en la época en que se fundaron las primeras ciudades. Los pasadizos subterráneos conducen directamente a Gansir, el palacio que se encuentra justo en el umbral de las 7 puertas de Irkaya. Esa era la principal vía de acceso que la gente conocía desde hace mucho tiempo. Esa es solo la entrada urbana, observó Draco. La versión civil para los contribuyentes que querían dejar a sus muertos a poca distancia. ¿Qué hay de la vía antigua? Tiamat asintió. Antes del palacio, el camino discurría entre las altas piedras. Los agros. Koyanskaya ladea la cabeza y aguza el oído. Las montañas Zagros se encuentran al noreste de Sumeria, extendiéndose por lo que hoy es el oeste de Irán y el noreste de Irak. Esta región presenta un terreno accidentado y abundante piedra caliza, lo que la convierte en una zona de difícil acceso que escapa a la vigilancia de la seguridad municipal. Un excelente punto de entrada si queremos evitar cualquier elemento sobrenatural. ¿Es ahí donde están las otras entradas? Ajá, Tiamat asiente de nuevo. Las montañas Zagros son conocidas como las montañas del atardecer. Son remotas y de difícil acceso, situadas en el confín del mundo, donde el sol se pone cada tarde. Este es el lugar donde Utu, el dios del sol, completa su viaje diario. Desciende a las profundidades de la piedra, recorriendo los senderos de las 7 puertas hasta llegar al horizonte oriental. Es el límite donde la luz se transforma en oscuridad. A pocos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, la dragona del karma del caos estaba en su forma humana, con su larga cabellera azul cayendo lisa más allá de sus hombros.
miraba fijamente el barro entre sus pies y su falda. La conversación sobre el inframundo sumerio parecía alienarla profundamente, a pesar de que todo su cuerpo estaba cubierto por el intenso color del agua. La idea de un infierno organizado y burocrático con puertas de hierro y guardianes era un insulto a la libertad caótica de las aguas primordiales de las que había sido salvada, según un dragón de su particular ascendencia. Aunque también hay otras entradas, continúa hablando Tiamat, imperturbable ante la tensa calma que se respira en el ambiente. Los antiguos sabían dónde concentrar su atención. A menudo, las entradas se ubicaban cerca de los cementerios. Las familias cavaban túneles en las tumbas para verter agua y comida, nutriendo así las almas que recorrían el camino del no retorno, la ruta que conducía a Irkalla. Estos túneles también funcionan como puertas. Si bien son pequeños, pueden ser efectivos. La clave está en saber cómo abrirlos correctamente. ¿Quién vigila esas puertas?, pregunta Angra desde una rama que está encima de ellos. Neti, pronuncia Tiamat, pronunciando el nombre como si fuera algo que todos deberían reconocer. No lo reconocían. Es el guardián principal de Irkalla, ubicado en la primera puerta que conduce al inframundo. Si las almas no le pagan a Neti en esta puerta inicial, quedan atrapadas en la cámara de entrada, donde les arrancan dolorosamente la piel de los dedos, hasta que olvidan sus propios nombres. Le es indiferente tu identidad o cualquier poder que puedas tener. Se rige estrictamente por las antiguas reglas establecidas. Draco emite un sonido que parece indicar que está reprimiendo algo que no quiere decir. Una piedrecita rebota a unos metros de distancia cuando la patea por el suelo. Reglas. Claro que hay reglas. Nada se hace sin reglas, ¿verdad? Koyanskaya se ríe entre dientes. Las reglas son solo cosas que rompes cuando deseas algo con suficiente intensidad. O con suficiente fuerza, según cómo se mire. Tenemos todo el poder que necesitamos. Un simple guardián no nos va a detener. Kiara sonríe. Exacto. Si intenta detenernos, le haremos ver las cosas a nuestra manera. Así es como funciona esto, ¿no? Conseguimos lo que queremos, sin importar quién se interponga en nuestro camino. Koyanskaya decidió que optarían por la opción más fácil disponible, la entrada que se abría bajo las ruinas de Kupta, ya que ofrecía una protección estructural inmediata en comparación con las crestas montañosas expuestas, y todos los miembros del grupo estuvieron de acuerdo, excepto el dragón del karma del caos. La mujer se apartó rápidamente de los demás, mirando a cualquier parte menos a la pequeña figura que la guiaba. Se sentía incómoda cerca de la niña, sin comprender la conexión que parecía unir a Tiamat con ella, y le molestaba tener que seguir las instrucciones de alguien a quien consideraba poco más que un fragmento de su propio poder disperso, incluso si era su maestra. Esperaron hasta las 5, cuando los últimos visitantes del día abandonaron el recinto y las puertas se cerraron tras ellos. Permanecieron ocultos a la sombra de los árboles durante 2 horas más, observando cómo los guardias finalizaban sus inspecciones, patrullando cada sendero y revisando los perímetros exteriores. El grupo podría haberse infiltrado en el lugar sin problemas en cualquier momento, utilizando sus habilidades innatas para atravesar paredes o volverse invisibles, sin dejar rastro de su presencia. Pero optaron por no hacerlo. Esta tierra pertenecía a los antiguos dioses, un dominio donde incluso los más débiles rastros de energía mágica podían ser detectados por sentidos divinos. Confiar en habilidades sobrenaturales sería un error. Las señales mágicas eran detectables, y alertar a cualquiera de las entidades que aún se aferraban a las fronteras de los antiguos dominios mesopotámicos era una imprudencia que se negaban a cometer. Así pues, recurrieron a métodos propios de los mortales, moviéndose como lo haría la gente común, utilizando la velocidad y la precaución para pasar desapercibidos. Para cuando los guardias terminaron su ronda y se dirigieron a sus barracones en las afueras del recinto, todos los caminos estaban vacíos y los únicos sonidos provenían del viento que se movía entre la hierba seca y las piedras. El grupo abandonó sus escondites, actuando abiertamente pero moviéndose con rapidez, cubriendo la distancia entre los árboles y las ruinas en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad giraban sobre soportes mecánicos, dejando puntos ciegos predecibles que podían ser fácilmente aprovechados por la rápida inercia.
Angra fusionó su cuerpo con sombras alargadas, utilizando propiedades físicas innatas y no mágicas que no requerían energía interna. Los saltos de Draco describían rotaciones aéreas bajas y planas sobre los senderos de grava, manteniéndose por debajo del campo de visión horizontal de las lentes. Tiamat se deslizaba a ras del suelo, su pequeño cuerpo lo suficientemente ligero como para colarse entre huecos en muros de piedra y sobre superficies a lo largo de los profundos surcos de las trincheras arqueológicas sin engancharse con nada. Fou se adelantó rápidamente, moviéndose tan velozmente que no era más que una mancha de pelaje blanco, explorando el camino y buscando cualquier señal de movimiento. Koyanskaya y el dragón del karma del caos saltaron para superar los postes de luz principales, cayendo en los espacios sin iluminar detrás de los postes de la cámara. Las orejas de Koyanskaya se movían atentamente mientras escuchaba cualquier sonido que pudiera delatarlos. Su cola se agitaba detrás de ella para mantener el equilibrio. Kiara caminaba de forma diferente a los demás. Se adentró directamente en el espacio abierto, caminando por el medio del sendero como si desfilara por una pasarela, con la cabeza bien alta y moviendo las caderas a cada paso. Las cámaras de seguridad instaladas en postes alrededor del lugar captaron su imagen, pero ella no disminuyó la velocidad ni se escondió. Levantó una mano e hizo un leve gesto hacia las cámaras, y la luz de sus lentes se distorsionó y alteró, rebobinando y reescribiendo la grabación para mostrar solo el espacio vacío donde ella había estado. Demostró su formidable destreza incluso en el ámbito digital. Su proximidad simplemente provocó que las unidades de almacenamiento digital dentro de la caseta de seguridad sobreescribieran sus propios bancos de datos con sectores en blanco, borrando los registros sin generar ningún código de error. Siguió caminando con una leve sonrisa en el rostro, actuando como si lo que había hecho no fuera más que una tarea insignificante, con una expresión de total autosuficiencia y satisfacción al pasar junto a los demás, que se habían estado moviendo con cuidado hasta desaparecer de la vista. Llegaron al centro de las ruinas unos minutos después, pasando junto a columnas y cimientos semienterrados, hasta detenerse frente a una gran estructura en ruinas. A su alrededor se erguían bloques de piedra tallada, cubiertos de símbolos desgastados por miles de años de viento y sol. Un letrero de piedra clavado en el suelo cerca de la entrada aún era legible, con la inscripción Templo de Meslam, el principal centro de culto dedicado a Nergal. Era el punto de conexión oficial entre el mundo mortal y los dioses del inframundo, el lugar donde se habían realizado rituales durante miles de años para enviar mensajes u ofrendas a quienes habitaban bajo tierra. El templo carecía de techo, y más de 2/3 de los muros perimetrales se habían erosionado hasta convertirse en simples montículos de tierra cocida, lo que hacía que el interior fuera visible desde casi cualquier ángulo del yacimiento arqueológico circundante. Entraron con cuidado por el espacio abierto, manteniéndose cerca de las paredes y los montones de escombros que bloqueaban la vista desde el exterior para evitar ser vistos por cualquiera que pudiera pasar. El grupo cerró filas alrededor de la pequeña niña con cuernos mientras ella se arrodillaba sobre el suelo de arena y arcilla compactada. Sus manos comenzaron a recorrer las fisuras microscópicas en el antiguo material de los cimientos. Los demás mantuvieron un perímetro exterior, observando las vallas perimetrales en busca de cualquier cambio en los movimientos de los guardias. ¿Qué es exactamente lo que intentas encontrar en la Tierra?, preguntó Draco, mientras su cola roja se movía contra el dobladillo de su sudadera extra grande. No tenemos toda la noche para verte cavar en busca de gusanos. El dragón del karma del caos interrumpió antes de que Tiamat pudiera responder. ¿Estás segura de saber a dónde vas buscando el punto donde la arquitectura física de esta ciudad se conecta con el hierro de Irkaya? Este lugar es antiguo y nada funciona como debería. Podrías estar llevándonos a un callejón sin salida. Draco respondió con una mirada directa e inquebrantable dirigida a la mujer más alta por la interrupción no solicitada, antes de volver su atención al perímetro. Tiamat alzó la vista. Sé a dónde ir. Busco la señal. Está enterrada bajo una capa de tierra y rocas, pero puedo sentirla. Es el punto que conecta directamente con el camino que lleva a Gansir. Dejó de mover las manos y las apoyó firmemente contra el suelo. Aquí. Una brillante secuencia circular de inscripciones cuneiformes se iluminó directamente en el suelo, proyectando un resplandor carmesí y dorado sobre los muros derruidos del templo.
La repentina iluminación llenó todo el sector central de las ruinas, iluminando el templo por completo y transformando el polvo en el aire en estelas de color flotantes. En lugar de suprimir la energía, Tiamat alteró el círculo mágico. Ajustó las líneas y los símbolos, cambiando la forma del círculo y añadiendo nuevas marcas en su borde. El suelo en el centro del círculo comenzó a hundirse lentamente hasta que se abrió un profundo y oscuro abismo que conducía a la oscuridad. Tiamat se puso de pie y se dirigió a los demás. Esto nos llevará directamente a la entrada del inframundo. Tengan cuidado al aterrizar, el camino hacia abajo es más largo de lo que parece. Las 6 figuras y el dragón azul cayeron en la abertura en rápida sucesión, abandonando por completo la superficie. En el instante en que el borde posterior de la bata de médico de Kiara superó el borde del pozo, el círculo cuneiforme se disolvió y el sólido suelo de arena y arcilla volvió a su estado original e inalterado. Un guardia que caminaba por el sendero cerca del templo se detuvo de repente, frotándose los ojos con fuerza como si una luz brillante lo hubiera cegado. Miró a su alrededor con el ceño fruncido y parpadeó varias veces. Al no ver más que un espacio vacío o algo fuera de lo común, se encogió de hombros, sacudió la cabeza y pensó que debía de estar cansado de caminar todo el día. Se dio la vuelta y continuó por el sendero, alejándose del templo y dejando el lugar en silencio una vez más. Botex. El grupo se precipitó en picado a través de una nube oscura y fría que recorría la superficie de sus cuerpos. Al principio no había ningún punto de referencia claro, solo la interminable sensación de caída. Corrientes suaves los arrastraban mientras descendían en una pendiente continua, y la bajada de temperatura se manifestaba como una corriente de aire helado contra su piel. La disposición del túnel canalizaba los cuerpos, que descendían hacia un grupo compacto, lo que obligaba a la presión atmosférica a empujar a Koyanskaya y Angra directamente hacia la trayectoria de la otra, hasta que chocaron violentamente hombro con hombro. El impacto los hizo girar a ambos, golpeando a Tiamat y Kiara, que estaban a su lado, lo que provocó una reacción en cadena que los enredó a todos en el estrecho espacio y rebotó a través del angosto conducto de piedra. Solo Fou mantuvo una trayectoria completamente estable, moviéndose rápidamente de un lado a otro por encima y alrededor de ellos, usando su diminuta masa para deslizarse fácilmente entre las extremidades agitadas de los cuerpos más grandes. Formas en espiral se enredaban en la oscuridad a medida que aumentaba la velocidad del descenso, produciendo un coro de gritos toscos. Míralo. Esto es una pesadilla. Lo juro, si esto continúa voy a vomitar. Quita tus botas de mis costillas, idiota. Gritó Draco, mientras sus zapatillas de lona raspaban contra la roca. Oye, no me culpes, la física aquí abajo es una basura. Gritó Angra, retorciéndose mientras giraba boca abajo. En realidad, todo da tantas vueltas que creo que voy a vomitar. ¿Qué demonios? Escapar. Todos intentaron alejarse de él de inmediato, pero el espacio era demasiado reducido. Rebotaron contra las salientes paredes de piedra caliza y volvieron al centro del grupo, arrastrando a todos hacia abajo, formando un amasijo de extremidades y ropas. Los gemidos de Angra provocaron que Koyanskaya, sudando profusamente, lo dejara inconsciente. Muy abajo, una grieta se abrió en la sólida roca, ensanchándose lo suficiente para que pudieran pasar. Sus gritos se intensificaron al caer por la abertura, impactando contra el suelo en un amasijo desordenado de extremidades, telas y escamas. Gimieron, forcejeando para desenredarse, sacudiéndose la tierra y la arena. Arriba, la fisura de la roca se cerró de golpe, sellando por completo el punto de entrada y dejándolos a su alrededor solo la oscuridad. Una vez que todos se mantuvieron firmes, Tiamat tomó la delantera. Este lugar guardaba recuerdos que nadie más podía comprender del todo. Durante largos siglos había servido de jaula, pero también fue donde se forjaron los primeros hilos de su existencia antes de ser arrancada y arrojada al espacio de los números imaginarios. No había forma sencilla de describir la sensación que le invadía el pecho, una mezcla de pertenencia y vieja punzada de dolor. Empezó a caminar hacia adelante, y los demás la siguieron en fila. Para facilitar la visibilidad durante el tránsito, Koyanskaya se concentró un instante, y una brillante llama surgió a lo largo de su cola, proyectando un resplandor cálido y constante que iluminó las paredes del túnel varios metros más adelante.
Draco imitó la acción generando una bola de energía ardiente justo encima de la palma de su mano derecha, usando el fuego como una linterna de seguridad para revelar las formaciones calizas que se encontraban delante. Muchísimas gracias a nuestras dos preciosas linternas, comentó Kiara detrás de ellas. Supongo que es un detalle que estén aquí para encargarse de la iluminación. Es sencillamente imposible orientarse en estos lugares tan oscuros y espantosos con una vista tan delicada. Angra resopló. Se había adaptado a la ausencia de luz debido a su propia naturaleza de sombra viviente. Doctor, usted no es un mortal. Puede ver los ácaros del polvo en la pared si quiere. Soy el único aquí que tiene permiso para estar cómodo en un agujero como este. Mantengamos ciertos estándares profesionales, replicó Koyanskaya. Podría rastrear una sola respiración a través de 100 capas de roca si quisiera. No necesito una linterna. Las uso para su comodidad. Kiara sonrió, su cabello oscuro reflejando el fuego de Draco. Oh, claro. Tus maravillosos sentidos agudizados. Recuerdo haber leído los informes sobre cómo te funcionaron esos oídos y nariz tan sensibles en la sinosfera. ¿Acaso Qin Shi Huang no usó una colección de compuestos químicos tóxicos comunes para convertir tu magnífica figura en un amasijo de sangre gritando y agonizando en el suelo? La mención del Losbel chino provocó que las orejas de Koyanskaya se le pegaran a la cabeza con una rabia incontrolable. ¿Te atreves a sacar a relucir mis reveses? Hablemos de tu gran final, Sesmon. Estás tan obsesionada con tu belleza y placer que dejas que un verdugo implacable y despiadado como Emilia Alter use tu vanidad en tu contra y te derrote con tanta facilidad. Un juguete excepcional que requería terapia intensiva y específica. La sonrisa de Kiara permaneció fija en su rostro, pero esas palabras se transformaron en un ronroneo dulce y venenoso mientras su sonrisa se desplegaba con una intensidad peligrosa. Pero al menos no me enjaularon como a un animal salvaje un grupo de técnicos humanos. Estás tan ocupada mirando por encima de tu hombro que apenas puedes disfrutar de nada. Al menos no quemo todo lo que toco solo para sentir algo durante 6 minutos. Draco negó con la cabeza, volviendo su atención al camino que tenían por delante. Tras un instante, echó un vistazo por encima del hombro y divisó al dragón del karma del caos caminando cerca de la retaguardia. La mujer alta observaba con curiosidad a Kiara y a Koyanskaya, con la cabeza ladeada, intentando reconstruir fragmentos de una historia extranjera. Draco se dio la vuelta. No sabía cuánto tiempo podrían mantener la verdad oculta. El dragón del karma del caos no tenía ni idea de lo que realmente eran. Veía a Tiamat como una pariente lejana, a Koyanskaya como una extraña youkai y al resto como seres poderosos de algún tipo. No tenía ni idea de que eran las bestias, la encarnación misma de los deseos más retorcidos de la humanidad, seres que los dioses antiguos temerían casi tanto como temieron a la Tiamat original. Cada vez que hablaban de su pasado o dejaban entrever, aunque fuera mínimamente, su verdadera naturaleza, el riesgo aumentaba. La dragona era orgullosa, regida por sus propios y estrictos códigos, y ya había mostrado inquietud en su presencia. Podría verlos como amenazas, o podría decidir volverse contra ellos allí mismo, en la oscuridad. Draco no podía librarse de la sensación de que aquello no duraría para siempre. Draco observó la interacción entre las dos versiones de la madre. Captó los detalles a través de su propia experiencia y sospecha. El dragón del karma del caos bajó la cabeza hasta que su rostro quedó a la altura del de la mujer más pequeña, escrutándola. La oyó preguntar qué la había impulsado a tomar esa decisión, dado que los antiguos orígenes de la madre primordial ya habían sido revelados, porque alguien se adentraría voluntariamente en un camino que podría desvelar todo lo que existía en la superficie. Sé lo que soy, dijo la mujer de menor estatura. Eso no cambia lo que pretendo hacer. La dragona del karma del caos negó con la cabeza. Dejaría clara su intención de oponerse al grupo si persistían en esta locura. ¿Sabes lo que traerá a liberarla? No será un retorno al orden. Destrozará todas las fronteras entre reinos, inundará el mundo de creación y ruina. No me quedaré de brazos cruzados si nos conduces a algo que destruye todo lo que conocemos. Drac notó los cambios en la postura de los demás. Miró a su alrededor y vio cómo el resto del grupo reaccionaba incluso antes de que hablaran. Angra miró al frente.
A pesar de las constantes disputas entre la bestia del aprecio y la bestia del éxtasis, su atención se centró en el enfrentamiento. La pequeña diosa de cabello pálido permaneció imperturbable. Ella alzó la mirada y se encontró directamente con los ojos del dragón, manteniendo la mirada fija sin vacilar. El dragón del karma del caos la sostuvo durante un largo instante, luego apartó la cabeza. Me he comprometido contigo, murmuró con voz áspera y sin la mordacidad de antes. Los términos siguen vigentes. Ahora soy tu familiar. Sea cual sea tu decisión, la seguiré, aunque no esté de acuerdo. La bestia de la regresión esbozó una sonrisa. Era una expresión de pura e inocente inocencia que parecía completamente fuera de lugar en los grises pasillos del inframundo. El rostro del rey dragón se sonrojó intensamente, y ella giró aún más la cabeza para ocultar el color, dejando escapar un breve sonido de frustración, para concentrarse en el camino que tenía por delante. Antes de que nadie pudiera comentar nada, Fou se lanzó unos pasos hacia adelante, moviendo rápidamente la nariz. Soltó un gorjeo. Draco miró más allá de él y vio un resplandor que se filtraba a través de la roca que tenía delante. Ahí está el final. Salieron del estrecho y claustrofóbico túnel y entraron en un espacio que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. El techo se elevaba lo suficiente como para perderse en una tenue neblina gris, proyectando una luz tenue sobre todo lo que había debajo. Amplios cañones hendían el terreno, con sus bordes revestidos de piedras que brillaban como ceniza triturada. Estructuras semienterradas emergían del polvo, escalonadas y angulosas, con superficies marcadas por símbolos desgastados por el tiempo. Más allá, una franja de agua recorría todo el perímetro de la extensión. Se agitaba y se revolvía, con un color que oscilaba entre el azul intenso y el verde enfermizo. Las corrientes eran tan rápidas que levantaban olas que chocaban contra las orillas con la fuerza suficiente para convertir la roca en arena. Como un huracán, su energía primigenia azotaba las riberas de piedra. Al otro lado del agua se alzaba un arco exento, tallado en una madera tan pálida que parecía hueso blanqueado. Entre sus pilares no colgaba ninguna puerta, solo una fina lámina de luz que ondulaba y presionaba hacia adentro con la fuerza suficiente para distorsionar el aire a su alrededor. Flanqueando el arco se alzaban dos figuras tan altas como las estructuras de piedra más elevadas, con forma de leones con las alas extendidas y cabezas talladas que parecían rostros humanos. Estaban desgastadas por los bordes. Eran dos estatuas erosionadas de Udug. Esta era una de las 7 puertas de Kur, el primer umbral que separaba los confines exteriores del reino de sus profundidades interiores. Frente al arco se alzaba una figura de casi el doble de la altura de un ser humano promedio. Sus proporciones eran esqueléticas e inquietantemente alargadas bajo la penumbra. Su piel parecía arcilla agrietada y tensada sobre los huesos, surcada por líneas que brillaban del mismo color que el agua que fluía debajo. Marcas cuneiformes brillantes, que coincidían con el profundo color lapislázuli de las vetas minerales del inframundo, estaban grabadas en su carne en forma de placas que cubrían su pecho, hombros y brazos, en lugar de estar fijadas, y palpitaban al unísono con el movimiento del río que fluía debajo. Una tela colgaba de sus hombros, arrastrándose por el suelo. Su rostro estaba oculto tras una máscara con forma de cabeza de rey, con una estrecha abertura donde deberían estar los ojos. De esa abertura emanaba un único rayo de luz azul que iluminaba a cada miembro del grupo por turno. El dragón del karma del caos entrecerró los ojos, fijando sus sentidos en la figura. Neti, murmuró la mujer más baja. La guardiana principal. El guardián y el grupo mantuvieron la mirada fija en el espacio abierto durante un largo rato, sin que ninguno se moviera al principio. Antes de que el grupo comenzara a descender por la suave pero sinuosa pendiente calcificada que conducía a la orilla del río. Mientras descendían, sus miradas se dirigieron hacia la inmensidad abismal del techo, donde innumerables puntos de luz diminutos flotaban sin rumbo y lentamente a través de la tenue bruma. Eran difusas, apenas lo suficientemente brillantes como para distinguir su forma, cada una parecida al vago contorno de una figura humana. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista, incontables, dispersas como estrellas esparcidas por la oscuridad. Esos son Eenu, dijo el dragón del karma del caos, mirando hacia la estratosfera superior del inframundo. La humanidad se formó a partir de arcilla mezclada con la carne y la sangre de un dios sacrificado.
Esa chispa divina permanece dentro de cada ser vivo, ligada a sus huesos, y es lo que les permite conservar la autoconciencia incluso después de que su cuerpo fallece. Cuando llega la muerte, Suenu se separa de la carne y viaja hasta Kur. Pero este lugar no ofrece consuelo. La mayoría de los espíritus sobreviven solo con polvo para comer y agua estancada para beber, desvaneciéndose un poco más con cada día que pasa. Aún absortos en las luces que se perdían en el horizonte, el camino se hizo más empinado y el polvo gris se levantó alrededor de sus zapatos mientras ella continuaba la explicación. Si alguien es enterrado sin los ritos adecuados, o si sus familias nunca dejan ofrendas de comida y agua tras su muerte, su espíritu no puede cruzar las puertas del más allá. Permanece en el mundo de arriba, corrompido por el hambre y la soledad, y se vuelve contra los vivos. Trae enfermedades, pesadillas y desgracias a cualquiera que se acerque, arrebatando a quienes aún respiran lo que les fue negado en la muerte. Kiara acarició suavemente su brazo con los dedos, como si apartara algo invisible. Sentía un ciclo interminable de necesidad y anhelo que la oprimía. Su naturaleza le permitía sentir las emociones con la misma claridad con la que otros sienten el calor o el frío, y allí eran densas y pesadas, una desesperación constante que se le metía hasta los huesos. Eran, invasivos, una punzante avalancha de dolor. Cada espíritu representaba una vida abandonada o una tumba olvidada, un testimonio de los miles de años de negligencia humana. Tanta añoranza, tanto vacío. Es casi insoportable incluso para mí, dijo. Fou decide posarse en Koyanskaya. Fou ya había atravesado cañones idénticos, recorriendo el mismo ciclo de abandono durante una singularidad lejana, cuando llegó junto a otros de Caldea. La familiaridad del ciclo parecía irritarle al acercarse al río. Fue una sensación de déjà vu. Sin duda, esperaba que ningún gran asesino disfrazado apareciera por allí. El río se agitaba con una violenta marea de energía azul verdosa oscura, su superficie hervía como si contuviera la discordia de 1000 almas ahogándose. Poco después llegaron a la orilla del río y encontraron una sencilla barca de madera esperándolos. Parecía vieja, con sus tablones desgastados por miles de años de uso y su casco marcado con símbolos descoloridos que brillaban tenuemente al acercarse. Era lo suficientemente grande como para que cupieran todos sin estar demasiado apretados. Cruzar en esta barca es la única forma correcta de llegar a la puerta, dijo el dragón del karma del caos, adelantándose para examinar la embarcación. El agua misma no debe tocarse. Contiene el poder de la primera creación. Dejar que toque la piel desnuda es invitar a la disolución inmediata. Ningún ser, por muy fuerte que sea, puede sobrevivir al contacto con ella. Se giró para señalar hacia el agua. Sus palabras se interrumpieron bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente a las dos figuras que estaban más cerca de la orilla. Has perdido la cabeza. La bestia Tiamat se arrodilló junto a la orilla del agua, extendiendo los brazos desde los extremos de sus largas mangas hasta que sus dedos se sumergieron justo debajo de la superficie. Angra estaba a punto de extender su brazo hasta el codo. Están tan cerca que las salpicaduras de la corriente impetuosa casi podrían alcanzarlas. Tiamat dejó que las corrientes fluyeran libremente entre sus dedos, mientras observaba cómo la energía cambiaba de dirección dentro de cada remolino. Aún sin haber metido nada, ¿puedo decirme qué sensación produce?, dijo Angra. Está lo suficientemente fría como para compararse con un lago de montaña en plena tormenta, y a la vez caliente, no puedo describirla con una sola medida ni etiqueta. A todo este reino lo llaman la casa del polvo. Se extiende profundamente bajo la corteza terrestre, sin que ningún rayo de sol pueda penetrar hasta allí. En condiciones normales, el agua atrapada bajo tierra se mantiene a una temperatura constante de entre 22 y 24 grados Celsius en cualquier otro lugar, pero aquí las reglas no se rigen únicamente por la física. En mi opinión, la temperatura se acerca mucho más a los 4 grados, respondió Angra. Escupió en la espuma y observó cómo la saliva se vaporizaba instantáneamente en una pequeña nube de vapor sulfuroso. Esa diferencia radica en la verdadera naturaleza de esta agua, no solo en su profundidad o presión, continuó. Textos como el Enuma Elish la denominan Madre Ubur, aquella que da forma a todo lo que existe, el mar original del que surgió la creación.
representa la personificación del gran océano cósmico y la fuente misma de la que brotó toda fertilidad y crecimiento. Una lectura precisa sitúa su temperatura en torno a los 15 grados, medida con instrumentos estándar, pero los números importan poco aquí, pues la sustancia misma forma parte del principio y del fin. Permanezco intacta porque las aguas y yo pertenecemos a un mismo origen. Incluso en realidades donde el misterio opera de manera diferente, el vínculo no se rompe. Este río es parte de mí, y yo soy parte de él. Angra se inclinó hasta que su rostro quedó justo encima de la superficie turbulenta y cristalina de un remolino de movimiento lento. Observó su propio reflejo en la oscura superficie ondulante de la corriente, distorsionada por el movimiento, mientras ella le contaba con detalle lo que les sucedía a quienes quedaban desprotegidos. Las aguas están explícitamente destinadas a lograr una disolución molecular y espiritual completa al entrar en contacto con las almas de los organismos mortales, añadió Tiamat, mientras su explicación seguía resonando en segundo plano ante su percepción. Sin embargo, la respuesta de las entidades espirituales, como nosotros, los servidores, está aún por verse. Su voz se fue desvaneciendo gradualmente de su atención mientras él mantenía la mirada fija cada vez más profundamente en el reflejo. Debajo de la capa superficial de limo y energía primordial, las sombras se entrelazaban con destellos de luz azul verdosa. Las formas se retorcían y se enroscaban en nudos apretados e interminables. Pequeños puntos de luz se abrían como ojos, miles y minúsculos, todos girando hacia la orilla. Y pronto lo comprendió. Eran ojos. Cada resplandor enmarcaba rasgos reconocibles como rostros humanos, muy juntos y mirándolo fijamente. Miles de rostros se apretaban contra la barrera entre los reinos. Innumerables expresiones humanas, reflejadas en el miedo, el dolor, la rabia o el cansancio infinito, se volvieron hacia él. Unos suaves murmullos comenzaron a oírse en su cabeza, al principio débiles y luego aumentando rápidamente de intensidad. Ayúdanos. Escuchar. Agáchate. Nunca dije adiós, nunca dije. ¿El cielo sigue azul? Por favor, dime que sigue azul. Tan pesado, tan frío. Perdonar. Libéranos. Tanto polvo, comemos arcilla. Ursanavi, no te alejes. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está el pan? Nada de libaciones, tengo la garganta seca. Vestido con alas de pájaro. Los Gaia nos arrastraron hacia abajo. Puedes ver a Gansir. Neti, abre la primera puerta. Somos sombras, solo sombras. Aquí no hay luz de Utu. Derrama agua, por mi espíritu. La tierra sin retorno. Rápido. Llévenos de aquí. Ereshkigal, ten piedad. Ayúdanos a cruzar. Liberar. Ayúdenos a liberarnos. Escúchenos, déjenos levantarnos. Una y otra vez, repitiendo el proceso hasta que el aire mismo parecía estar cargado de ellos. La misma súplica se repetía una y otra vez, multiplicada por cientos, luego por miles de voces, hasta llenar el espacio dentro del pensamiento. Más espíritus se congregaron rápidamente, atraídos hacia su presencia, sus súplicas se endurecieron hasta convertirse en rabia y acusación, y en gritos amargos mientras se apiñaban aún más cerca. ¿Por qué te destacas? Ya sabes lo que soportamos. No apartes la mirada. Porque he muerto estando dentro de ti, mi amado. Arde, siempre arde. Dile a mi hija que yo. Porque tú puedes respirar. Maldito sea el día en que caí. Maldito sea el demonio que me arrastró hacia abajo. Arde, la oscuridad arde, sáquenme de aquí. No nos escucha. Hagan que nos escuche. Solo una gota de agua, solo una. Comparte tu luz. Dámela. ¿Recuerdas mi nombre? Mi diosa. ¿Alguien? Que pare. Que paren los gritos. Aulap. Ari. Míranos, porque respiras el dulce aire de arriba. Sálvanos. Ay Aulap. Porque vives mientras nosotros nos pudremos. Ayúdanos. El ruido, denso y ensordecedor, capaz de abrumar al instante cualquier mente ordinaria, lo invadía desde todas direcciones. Los pensamientos que albergaba lo inundaban, envolviéndole por completo, pero él permanecía totalmente indiferente y apático.
Nada de aquello despertaba en él nada más allá de la mera observación, como si solo escuchara el viento entre las grietas de las rocas. Lentamente levantó una mano, estirando un solo dedo hacia el agua. La reacción inmediata llegó desde abajo, y los gritos se transformaron en una celebración desenfrenada y en ávidas incitaciones. Brazos pálidos se extendieron hacia arriba a través de las turbias profundidades, llegando tan lejos como pudieron, con los dedos extendidos para rozar su piel. Con la emoción a flor de piel y la esperanza a flor de piel, extendieron la mano con avidez para recibir lo que creían que sería ayuda. Bajó la mano aún más hasta que la piel rompió la línea de las aguas. La punta rompió la película y se hundió apenas una fracción. En el instante en que se produjo el contacto, se escuchó un silbido y el vapor se elevó en espiral. El fluido divino destinado a desenredar los hilos del alma y lavar todos los lazos con la existencia terrenal, se encontró con la maldición acumulada de malas acciones y manchas jamás atribuidas a la humanidad, que vivía entretejida en su propia naturaleza, hasta ahora conocida. La resistencia se encendió automáticamente, y un violento choque de fuerzas estalló en aquel diminuto espacio. La piel se volvió gris y suave, disolviéndose y marchitándose hacia afuera, mientras que el tejido subyacente se oscurecía y moría rápidamente a lo largo de la articulación. Donde la carne se encontraba con el fluido, el disolvente sagrado del inframundo quedaba expuesto a la maldad de los hombres. Pero lo peor les sobrevino a quienes esperaban abajo, los espíritus que se precipitaban hacia adelante. Donde ambos flujos se superponían, la destrucción pura se desató a partir de la mezcla de disolvente primordial y corrupción concentrada. Todos los espíritus atrapados dentro del alcance se desmoronaron en la nada antes de que pudieran siquiera retroceder. Aquellos que estaban más lejos y vieron lo que sucedió también, se marchitaron y desaparecieron de la vista, huyendo hacia corrientes más oscuras. En sus ojos no aparecía ningún rastro de dolor. Retiró la mano y observó con calma la piel dañada que ya se estaba regenerando. ¡Ay! A eso se reduce todo. Nada más que un pequeño rasguño o un pinchazo de espina. Millones y millones de seres atrapados y generaciones de sufrimiento y dolor saturan cada rincón de Ubur, y la esencia conocida como todo el mal del mundo refleja tal magnitud con la suficiente fidelidad como para que la ecuación se equilibre. Para él, lo que acababa de suceder no fue más que un pequeño pinchazo o escozor, apenas digno de mención en comparación con todo lo que había absorbido y soportado a lo largo del tiempo. Se secó la humedad del costado y observó cómo el río seguía su curso como si nada lo hubiera alterado. Su sola presencia aquí ya comienza a reescribir las reglas que se han mantenido firmes durante miles de años, y lo que está por venir pondrá a prueba incluso esos límites hasta el extremo. Angra consideró todo el intercambio lo suficientemente extraño como para recordarlo más tarde, pero se levantó y retrocedió hacia el bote mientras observaba cómo el dragón del karma del caos alejaba suave pero firmemente a la bestia segundo de la orilla y de las corrientes que había más allá. He advertido claramente de los peligros. Puede que seas mi amo, pero no permitiré una exposición negligente a una fuerza destructora. La más pequeña no objetó nada más grave que ser apartada del juego, mientras que la más alta repitió que más le valía no haber dejado que su piel tocara ese fluido ni una sola vez, aparentemente ajena al hecho de que la pequeña bestia ya había puesto a prueba la barrera y la haría cumplir con ese estándar. Aquella visión era justo el tipo de ceguera conveniente que esperaba de seres poderosos. Angra observó la escena con una sonrisa seca y sin alegría. Todos se acomodaron sobre los desgastados tablones de madera, cabiendo fácilmente sin amontonarse a pesar de que el casco era estrecho y profundo. Alguien le entregó un remo ancho y plano, hecho de madera y tallado con líneas sinuosas destinadas a ahuyentar las corrientes o los espíritus, y Angra terminó con dos de ellos apoyados sobre sus rodillas. Los tomó a ambos sin quejarse y los empujó hacia la corriente, encontrando la tarea casi demasiado fácil. La madera se clavaba en el agua turbulenta y se adentraba profundamente, y la remada impulsaba la embarcación hacia adelante más rápido de lo que debería haberlo hecho cargada con 5 figuras de tamaño natural más fue acurrucada cerca del centro. La fuerza no flaqueaba en ese momento, y el peso de la barca y los pasajeros no se sentía más pesado que un tronco a la deriva atrapado en un remolino. En primera fila, Koyanskaya y Draco estaban sentados uno al lado del otro, pero completamente girados hacia la orilla opuesta y el portero que los esperaba.
Sus miradas se clavaron en la alta figura enmascarada que se encontraba frente al arco, y desde esa distancia, parecía una silenciosa lucha de voluntades que se extendía a través del agua, sin pestañear ni apartar la vista. No se oía ningún sonido, y el resto de la travesía transcurrió en silencio, salvo por el profundo y pesado estruendo del propio Ubur y el roce y la fricción de la madera contra el líquido. Kiara estaba sentada lo suficientemente cerca como para que su hombro casi rozara su rodilla, y después de varios minutos de solo movimiento y luz gris, se recostó y le habló en voz tan baja que solo él pudo oírla. ¿Sientes lástima por ellos? ¿Para quién? Las almas que licuaste bajo la superficie. Claro, dijo, y la respuesta llegó tan rápido que ella se quedó en silencio. Frunció el ceño. Kiara se giró completamente, y el movimiento de su cuerpo delató un atisbo genuino, aunque breve, de sorpresa. Aquella fue una confesión inesperada. Así. No malinterpreten el sentimiento, añadió de inmediato. Si digo que entiendo lo que se siente, eso es diferente a querer salvarlos o llorar por lo sucedido. He sido exactamente lo que ellos son. Convertido en blanco de sus errores y de la mancha que la humanidad jamás haya cargado, culpado por cosas que nunca elegí y castigado por pecados que nunca cometí. Sé lo que significa ser víctima de un sufrimiento interno mientras todos los demás actúan como si te lo merecieras. Apoyó la barbilla en la mano y miró hacia la niebla que se arremolinaba sobre las olas. La huella de aquellos que se convierten en víctimas de fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Eso nunca desaparece del todo, ¿verdad? El odio arde constantemente, dirigido no solo contra los hombres, sino contra la esencia misma de la existencia. Más o menos, dijo entre brazadas. Todo es una porquería, pero ¿qué novedad hay en eso? Las personas como tú y como yo odiamos el desastre que crea la humanidad, pero aún así la amamos, dijo como si recitara una verdad ya conocida. Al revés, corrigió sin disminuir la velocidad. Tú eres quien se considera el único ser humano verdadero y, aún así, afirma amar al resto de la especie. Y jamás dije que encajara en esa frase tan acertada que tanto te gusta. Sus ojos se iluminaron y se curvaron hacia arriba, y se acercó aún más, inclinándose sobre el espacio entre los asientos hasta que su aliento rozó su antebrazo. Qué dulce, casi entrañable. Si no sientes nada y estás tan agotado, puedo ofrecerte algo maravilloso. Deja que mi amor te llene por completo, que lave esas viejas heridas y que convierta el vacío en pura dicha. Le dirigió una mirada de disgusto que decía todo lo necesario y nada más. Ni hablar. Prefiero zambullirme en Ubur y empaparme allí, que dejarme engullir por cualquier pequeño paraíso retorcido que planees construir. Su risa resonó en el aire y le erizó la piel de los brazos y la espalda. Luego cambió de postura por completo, apoyándose sobre las manos y las rodillas en las tablas, y acercándose lentamente a él como si se deslizara sobre un suelo liso en lugar de sobre madera. Sus medias negras transparentes rozaban el suelo y su cabello negro caía hacia adelante, dejando al descubierto la piel pálida de su cuello. Sus movimientos fluían sin rigidez ni incertidumbre, y se inclinó hacia adelante hasta que su rostro quedó a la altura de sus rodillas, entreabriendo la boca lo justo para dejar ver el brillo de la lengua y el labio inferior. Un suave sonido brotó de su garganta, convirtiéndose a medio camino en una nota prolongada parecida a un gemido húmedo. Ella dio un grito ahogado cuando él le golpeó la coronilla con una paleta de helado. Aquí no hay tonterías cachondas, dijo con expresión inexpresiva mientras ella se recostaba parpadeando y frotándose la zona. Debido a las características físicas de su cuerpo, el golpe no le causó ningún daño, pero el desprecio hacia su seducción la dejó emocionalmente herida. Me pegaste, de una manera realmente cruel, dijo, con una voz que denotaba un dolor exagerado. Ahora ve a sentarte en la cárcel de Orni hasta que lleguemos al muelle, le dijo, señalando con la cabeza hacia el banco del fondo. ¿Ah? Ella lo miró con la boca abierta, aún confundida incluso mientras retrocedía lentamente. El barco se estancó de repente. El casco rozó la arena compacta sobre la corriente, y uno a uno fueron pisando tierra firme. Aun con los pies firmemente plantados en la orilla opuesta, Draco y Koyanskaya mantuvieron la mirada fija al frente, sin ceder ni un ápice en el largo intercambio de miradas que había comenzado en medio del río. El dragón del karma del caos se interpone entre su amo, de menor estatura, y el guardián, atrayéndola hacia sí con su cuerpo más alto.
La bestia segundo emitió un leve sonido de protesta, apenas ahogado, pero no la empujó. El resto del grupo avanzó junto, deteniéndose únicamente a una distancia prudencial donde podían hablar sin adentrarse demasiado en el límite invisible que marcaba la puerta. Hablaré por nosotros, ordenó el dragón del karma del caos. Aquí, las reglas exigen que quien responda primero asuma la totalidad del acuerdo y la obligación. Ninguno de ustedes necesita someterse a estas leyes rituales. Se giró hacia la figura alta y enmascarada, alzando los brazos hacia afuera para no mostrar ningún arma y dejar que la energía que fluía por su ser se hiciera visible a través de su piel y sus escamas. Pertenezco al linaje del dragón azul, una de las 5 reinas dragón. Mi nombre es conocido en todos los reinos donde el poder moldea la ley. Tiamat. Yo también soy descendiente de la diosa primordial del caos y del mar salado. Su ritmo se ralentizó en la última parte, menos ensayado, antes de continuar. Venimos a buscar audiencia con la reina de la gran tierra. Abre el camino. Mantuvo la postura, esperando la respuesta formal que dictaba la costumbre. Solo un silencio absoluto la acogió, ininterrumpido. Nettie permanecía inmóvil. La abertura de su máscara no daba señal de haber oído ni de haber comprendido nada de lo que se había dicho. La reina dragón bajó las manos, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Se aclaró la garganta. Concédenos paso a la diosa, dijo de nuevo, esta vez más alto, aunque con un tono de incertidumbre. Todavía nada. Tomó aire para hablar por tercera vez, pero notó algo diferente en su mirada. No la miraba en absoluto. Su atención estaba fija, más allá de sus hombros, en el grupo de personas que estaban detrás de ella. Se giró parcialmente, siguiendo la línea de visión, y vio que todos lo miraban fijamente sin pestañear. Fou, encaramado en Koyanskaya, tenía toda la actitud, diciendo que esperaba una reacción diferente y que le parecía decepcionante que no la hubiera obtenido. Fouki. No es que esperara que Nettie fuera en realidad el primer Hassan disfrazado. Sus suposiciones anteriores eran erróneas. La confusión se apoderó de ella, entremezclada con el conocimiento ancestral sobre el funcionamiento de este reino. Siguió cada paso requerido, pero el guardián actuó como si ella ni siquiera hubiera hablado. Todo aquel que cruce Ubur lo hace como un intruso en vida, o como un espíritu separado hace mucho tiempo de la vida. Nadie podrá dar un paso más allá hasta que yo lo permita. Tiamat se giró y lo vio hablar por primera vez. Dio un paso lento hacia adelante, las placas de su armadura rechinando suavemente. La luz azul que emanaba de la hendidura de su ojo brilló con más intensidad al recorrer a Draco, luego a Koyanskaya, y después a cada uno de los demás. Tú no encajas en ninguna de estas medidas. Muerto y vivo a la vez, ambas condiciones verdaderas y falsas. Inclinó la cabeza con una mirada acusadora. Su mano alargada señalaba hacia el centro del grupo. No encuentro en ti ninguna señal de fin. El destino que aguarda a todas las cosas no está escrito en tu alma, ¿por qué albergas tu concepto de la muerte? El dragón del karma del caos se congeló. Ningún ser existía fuera del alcance de la muerte, ni dioses, ni dragones, ni nada nacido desde los albores de la creación. Oír que se afirmaba claramente que este grupo no poseía tal cualidad destrozó toda certeza que ella albergaba. Ella volvió a mirarlos, buscando alguna señal de inquietud o sorpresa, pero no encontró ninguna. Se mostraron indiferentes. Sus expresiones eran estáticas, sus miradas frías y vacías seguían clavadas en el portero.